El 26 de enero de 1700, el mar subió 3 metros sobre la costa este de Japón y se llevó a aldeas enteras. No hubo terremoto. Nadie sintió nada. La ola llegó sola. En Japón llevaban más de 1000 años anotando terremotos. Cada temblor, cada ola, con fecha y con daños. Y este no encajaba en ninguna parte, era un tsunami sin padre. Los funcionarios lo registraron igual, sin saber qué escribir en la casilla de la causa. En los próximos minutos vas a ver como un bosque de árboles muertos que siguen de pie, unos almacenes de arroz mojados y los anillos de un cedro rojo permitieron ponerle día y casi hora a un terremoto que ocurrió antes de que nadie en América lo escribiera. Vas a ver por qué a los geólogos les costó tanto creerlo. Y vas a entender por qué esa fecha, hoy, es el número más incómodo de toda la costa oeste de Estados Unidos. Cascadia es una falla que casi nadie nombra y que casi nadie ve. Corre por debajo del agua, frente a la costa del Pacífico, desde el norte de la isla de Vancouver hasta el norte de California. 1000 kilómetros de largo. Ahí, una placa oceánica llamada Juan de Fuca se mete despacio por debajo del continente, unos 4 centímetros por año. Y durante casi todo el siglo XX, esa falla tuvo fama de inofensiva. Los sismógrafos modernos se instalaron, se quedaron escuchando, y no registraron nada. Ni un solo terremoto grande. En los mapas de riesgo de Estados Unidos, Cascadia aparecía prácticamente en blanco. Se construyeron ciudades, puentes y hasta centrales nucleares con esa suposición, que ahí abajo no pasaba nada. Hasta que en 1981 dos sismólogos, Thomas Hinton e Hiroo Kanamori, hicieron algo muy simple. Pusieron Cascadia al lado de las fallas que sí habían roto. Chile en 1960. Alaska en 1964. Y encontraron que se parecían demasiado, el mismo tipo de placa, la misma edad, la misma velocidad, el mismo ángulo. Si esas dos habían producido los terremotos más grandes jamás medidos, ¿por qué Cascadia iba a ser distinta? Había dos respuestas posibles, y una era mucho peor que la otra. La primera. Cascadia es especial, las placas resbalan sin trabarse. Y el silencio significa que de verdad no pasa nada. La segunda, las placas están trabadas, llevan siglos apretándose sin moverse. Y el silencio no es calma sino carga. El problema es que nadie tenía cómo decidir entre las dos. Para eso hacía falta un registro histórico, y en esa costa no existía. Los primeros europeos llegaron a esa costa a finales del siglo XVIII. Cualquier cosa anterior no estaba escrita en ningún papel que ellos supieran leer. Y sin papel, para la ciencia de entonces, no había caso. ¿Tú qué habrías buscado si te dicen que la prueba existe, pero que no está escrita en ninguna parte? Déjamelo en los comentarios antes de seguir. La respuesta no estaba en un archivo, estaba en el barro. En 1987, un geólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos llamado Brian Atwater empezó a remar en canoa por los ríos de marea de la costa de Washington, mirando los cortes que el agua deja en las orillas, y en esas paredes de barro encontró algo que no debería estar ahí. Debajo del barro de la marisma había una capa de suelo de bosque. Tierra oscura, con raíces, con tocones. Un suelo donde antes crecían árboles y donde ahora sube la marea 2 veces al día. Encima de ese suelo, una lámina de arena limpia, marina, de un dedo de espesor. Y encima de la arena, el barro. 3 capas, en ese orden, repetidas a lo largo de kilómetros de costa. Esas 3 capas cuentan una historia y solo una. El bosque estaba ahí, a salvo, por encima del agua. Y en un instante el suelo bajó, 1 o 2 metros de golpe, lo que hace un terremoto de subducción cuando la costa se descomprime. El mar entró y mató a los árboles con sal. Y la arena limpia, arrancada del fondo del océano y tirada tierra adentro, la trajo la ola que vino después. Y no era una sola vez. Atwater siguió cavando y debajo apareció otra capa igual. Y otra más. Cascadia no había roto una vez, había roto muchas veces, cada varios siglos, durante miles de años.
Faltaba lo más difícil. Todo eso decía que había pasado. Nada decía cuándo. A orillas del río Copalis, en Washington, hay un lugar que la gente de la zona llama el Bosque Fantasma. Son decenas de cedros rojos muertos, sin corteza, sin ramas, blanqueados por la sal, todavía de pie en medio de una marisma. El cedro rojo del Pacífico tiene aceites que lo hacen casi imputrescible. Por eso los troncos siguen ahí, clavados en el barro, 3 siglos después de haberse muerto. Y un árbol muerto todavía guarda su calendario. Un especialista en anillos de árboles, David Yamaguchi, trabajó con el dendrocronólogo Gordon Jacoby sobre esos troncos. Cada anillo es un año, y su ancho depende del clima. Así que los anillos de un árbol muerto se pueden emparejar con los de un árbol vivo del mismo bosque, como 2 huellas. El último anillo completo de los cedros del Bosque Fantasma era el del año 1699. Eso acorralaba la fecha. Los árboles murieron después del verano de 1699 y antes de que empezara a crecer la madera nueva, en la primavera siguiente. Una ventana de unos 8 meses. Después de casi un siglo de discusión, era un salto enorme. Y aún así seguía sin ser una fecha. La fecha exacta estaba escrita desde hacía 300 años, en otro idioma, al otro lado del océano. En Japón, el invierno de 1700 cae en el año 12 de la era Genroku. Y de esa noche hay papeles. En el pueblo pesquero de Kubagasaki, la ola entró y quemó casas, porque el agua tiró los braseros encendidos. En Otsuchi inundó los almacenes de arroz del señor feudal, y eso se anota siempre, porque el arroz era el impuesto. En Tanabe, mucho más al sur, un mercader escribió que el mar se había comportado de manera extraña. Lo raro no era el tsunami. Japón vive con tsunamis. Lo raro es que en Japón un tsunami siempre viene con un temblor antes, la tierra se mueve, la gente sale corriendo, y después llega el agua. Esa noche no hubo temblor en ninguna parte del país. Por eso los funcionarios describieron el episodio con tanto cuidado. Estaban anotando una anomalía que no sabían explicar. En 1996, un sismólogo japonés llamado Kenji Satake publicó en la revista Nature el trabajo que unió las 2 orillas. Su idea fue hacer correr el tsunami al revés. Si conoces la hora a la que la ola llegó a cada pueblo de Japón, y sabes a qué velocidad viaja una ola en el Pacífico abierto, puedes calcular dónde y cuándo empezó. Una ola de tsunami cruza el Pacífico a la velocidad de un avión de línea. Tardó unas 10 horas en llegar de Norteamérica a Japón. Y la altura con la que llegó, después de miles de kilómetros, dice cuánto se movió el fondo del mar al principio. El resultado fue una fecha y una hora. Alrededor de las 9 de la noche del 26 de enero de 1700, hora local de la costa oeste americana. Y un tamaño, magnitud 9. Para que la ola llegara a Japón con esa fuerza, la falla no pudo romperse por partes. Tuvo que soltarse entera, los 1000 kilómetros de una vez, en un temblor que probablemente duró varios minutos. Es el mismo orden de magnitud que el terremoto de Chile de 1960, el más grande jamás medido. ¿Te imaginas enterarte de algo así por un recibo de arroz mojado? Pero había un tercer registro. Y llevaba 300 años contando lo que pasó esa noche, en voz alta, sin que nadie de fuera lo tomara como un dato. No estaba en un archivo ni en el barro. Estaba en la memoria de la gente que vivía en esa costa cuando el suelo se hundió. En la bahía de Pachena, en la isla de Vancouver, la nación Uwayat conserva el relato de una aldea llamada Anakla. En 1964, el jefe Louis Clumhouse lo contó a un investigador tal como se lo habían transmitido a él. Dice que la tierra tembló de noche, en invierno, que la gente no tuvo tiempo de subir a los botes, y que de esa aldea no quedó nadie vivo. Y no es un relato aislado. A lo largo de 1000 kilómetros de costa, los Quileute, los Maca y los Nuchanut cuentan versiones de la misma escena, una pelea entre el pájaro del trueno y la ballena que sacude la tierra y hace que el mar se levante y se trague la costa.
La geóloga Ruth Lodwell reunió esas historias y las puso sobre el mapa junto a la evidencia geológica. Y coinciden en los detalles que importan. De noche. En invierno. Después de un temblor. 9 o 10 generaciones transmitiendo de boca en boca un acontecimiento, y el resultado encaja con los anillos de un cedro y con un almacén de arroz en Japón. Es una de las pocas veces en que la tradición oral y la geología fechan el mismo suceso, cada una por su lado, y dan lo mismo. Con la fecha resuelta, aparece la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. Si Cascadia se soltó entera en 1700, y antes lo había hecho muchas veces, ¿cada cuánto lo hace? Y para responder eso hubo que ir a buscar al único sitio donde el registro está completo, el fondo del mar. Cuando un terremoto grande sacude el margen continental, los sedimentos del borde se derrumban ladera abajo y se depositan en el fondo formando una capa característica, gruesa en la base y fina arriba. Se llaman turbiditas y quedan apiladas como las páginas de un libro. El geólogo Chris Goldfinger extrajo cilindros de ese fondo frente a Oregón y contó las capas, unos 40 terremotos grandes en los últimos 10.000 años. Eso da un promedio de unos 500 años entre uno y otro. Pero un promedio no es un calendario, los intervalos reales de esa lista van desde poco más de 200 años hasta casi 1000. Desde 1700 han pasado más de 300. Eso no significa que falte poco, ni que sobre tiempo. Significa que la costa oeste de Norteamérica vive encima de una falla que sí se traba y que ahora se sabe. Y esa fecha cambió cosas muy concretas que se pueden tocar. Los códigos de construcción del noroeste de Estados Unidos y del oeste de Canadá se reescribieron. Se reforzaron puentes y escuelas. Y en los pueblos de la costa aparecieron unas señales azules con una ola dibujada que antes no existían. La ruta de evacuación. Porque el problema de Cascadia es la distancia. La falla está tan cerca de la costa que la ola tarda entre 15 y 20 minutos en llegar. No hay tiempo para que un centro de alerta avise a nadie. El aviso es el propio terremoto. Si el suelo se mueve varios minutos, hay que caminar hacia arriba y no esperar a que nadie lo confirme. Esa instrucción existe gracias a un cedro muerto. Y ahí está la parte que más cuesta asimilar. De todos los terremotos que ocurrieron antes de que existiera un solo sismógrafo, este es el único que tiene día y hora. No lo fechó un instrumento. Lo fecharon 3 testigos que no se conocían entre sí y que no compartían ni idioma ni siglo, un funcionario japonés anotando un almacén inundado, un árbol contando sus propios anillos, y una familia repitiendo una historia junto al fuego. Y queda algo sin cerrar. El registro japonés solo puede ver los terremotos lo bastante grandes como para mandar una ola al otro lado del Pacífico. Los que rompen solo un pedazo de la falla no dejan esa huella. Así que hay una parte de la historia de Cascadia que todavía no se puede leer desde Japón. Por eso hoy el trabajo se hace al revés que en 1987. Hay sensores en el fondo del mar, hay estaciones de GPS midiendo cómo se comba la costa mientras la placa la empuja, y esa deformación se puede ver casi en tiempo real. Cascadia sigue trabada, sigue apretando, y por primera vez alguien la está mirando mientras lo hace. Hoy, en la costa de Washington, los cedros del bosque fantasma siguen ahí, en el mismo sitio, contando la fecha a quien sepa leerlos. Cuéntame una cosa en los comentarios. De los 3 testigos, el papel japonés, los anillos del árbol y el relato oral, ¿cuál te parece la prueba más sólida? Me interesa de verdad leer eso. Si te enganchó esta historia, el evento de Tunguska, que ya tienes en el canal, te va a interesar todavía más. Y si quieres seguir encontrando historias reales que parecen imposibles, suscríbete, sale una nueva cada día.